Dios los bendiga, hermanos. Quisiera compartirles hoy la palabra del Señor y quisiera tratar de leer esta cita bíblica que ustedes la pueden consultar en su casa. Y dice así: Natán amonesta a David. En el versículo 12 dice: Jehová envió Natán a David. Viniendo a él, le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey de sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habrá añadido mucho más. ¿Por qué? Pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Este pasaje es uno de los más conocidos, a lo mejor, que hemos leído, que hemos a lo mejor escuchado alguna predicación. Hoy quisiera tratar con una, se llama la respuesta del corazón. Uno de los principales inicios que tenemos como creyentes es conocer al Señor a través del arrepentimiento. Cuando conocimos al Señor, Dios trató con nosotros y nos arrepentimos de lo que habíamos hecho. A lo mejor no entendimos todo lo que había pasado en nuestras vidas, pero una de las evidencias claras es que nuestro corazón se derramó delante de Dios. Lloramos, por decirlo así, de una manera como un niño pequeño. Nuestro corazón se vació y sintió y percibió en nuestro ser quién era Dios, que nosotros necesitábamos a Dios y que nosotros estábamos mal delante de Dios. A lo mejor fuera alguna predicación, a lo mejor tuviste alguna partitura, algún folleto, pero hay una evidencia tal que nuestro corazón se derramó de una manera tan profunda delante de Dios, pidiendo perdón, sintiéndonos culpables de todo lo que hemos hecho mal delante de Él, y que Dios lo perdonó. Hoy en día, por experiencia y por algunas situaciones que he visto, hemos crecido como iglesias. Hay iglesias donde hay muchos miembros, donde llegan hasta miles de miembros en una congregación, y que hemos visto crecer, y que hemos visto también algunos problemas con el arrepentimiento. En algunos comentarios he escuchado cuando alguien le dice: oiga, ¿cómo fue usted salvo? Y algunas personas pues pueden responder: pues Dios trató conmigo a través de esa forma, a través de una predicación, a través de una circunstancia, y fui salvo, me pedí perdón de una manera tal, y mi alma se derramó, y sentí libre y libertad y todo esto. Pero también he escuchado algunas respuestas como: pues yo digo que soy salvo, pues entendí que Dios es bueno y que yo soy malo,
Y yo no lloré, pero pues me sentí bonito en mi corazón, sentí que esto era bueno y que yo debería estar asistiendo a la iglesia. A otros, pues yo entendí que lo que estoy haciendo está mal, pero voy a tratar de mejorar y me estoy convirtiendo en una mejor persona. Así que ya no voy a vivir como antes, sino voy a cada vez a entender más y cómo agradar a Dios y cómo seguir sus normas para llegar al cielo. Cuando no ha habido un arrepentimiento realmente sincero, puede ser por ignorancia, puede ser porque a lo mejor repitieron una oración y piensan que repitiendo una oración es suficiente para ser salvo. He escuchado personas que dicen, ¿eres salvo? Pues sí, yo repetí la oración. ¿Sentiste algo? No, pues me sentí igual, pero pues yo digo que es bueno hacer eso. Yo pienso que si me repito esa oración, pues ya significa que soy salvo. Y errores que algunos han cometido al conocer a Dios. Repetir una oración no nos hace salvos, pero sí saber que el Espíritu Santo trata con nosotros y que desde el momento que conocimos al Señor hay un deseo por amarle, un deseo que no podemos explicar, por amar a los demás, por compartirles el Evangelio. Y no solo eso, sino que el Espíritu sabe que somos salvos porque hay un deseo de agradarle, hay un deseo de alejarnos del mal y agradar a Dios. Hay dos tipos de arrepentimiento. La historia que acabamos de leer es una historia de una respuesta del corazón. Hay dos palabras que quisiera definir en esta tarde o en este día, y es una que se llama atrito. Atrito es un arrepentimiento superficial de la boca para afuera, por temor o miedo a algo. Este tipo de arrepentimiento es superficial, como lo decíamos. Es un arrepentimiento en el cual por algún motivo lo hacemos, lo mostramos, pero no es real. Y ese tipo de arrepentimiento llega a ser ya muy común entre algunos creyentes. ¿Por qué? Porque algunos piensan que cuando a lo mejor hay una santa cena o cuando se le pide participar de una oración o que ore por algún enfermo, ellos dicen, pues voy a pedir perdón por mis pecados antes de orar o antes de pasar por santa cena, pero no hay un deseo realmente de cambiar. Es una obligación pedir perdón porque a lo mejor si no lo hago me voy a ver mal, si no hago a lo mejor se me va a castigar. Este tipo de arrepentimiento que es tan vago, que no es un deseo real de ser perdonados, solamente es por temor a lo mejor a un castigo, a que Dios trate con nosotros, a que la gente vea que también nosotros pedimos perdón, y también es una respuesta ante alguna situación. Cuando Natán va con David y habla sobre esa situación que ha pasado David, le cuenta una historia. Y se puede evidenciar la respuesta del corazón de David. Una respuesta dura, una respuesta muy justiciera humanamente hablando. De cuál era la respuesta que debía darle. Natán no le pidió realmente tanta respuesta, pero David se exigió y se enojó y se molestó por esa forma de actuar de ese hombre en la historia. Sin darse cuenta, David se estaba evidenciando y la dureza que él mismo había solicitado para ese hombre se le estaba solicitando para él mismo. Podemos solicitar a veces que Dios trate con alguien, con una persona fuertemente, pero a veces podemos evidenciarnos de que Dios puede tratar también con nosotros de esa manera tan fuerte. El arrepentimiento debe ser sincero para que tenga un efecto real en nuestras vidas. Un arrepentimiento superficial no va a tener ningún efecto en nuestras vidas. Si somos descubiertos de algún tipo de pecado, que alguien nos vio haciendo algo incorrecto, a veces podemos arrepentirnos, como dicen vulgarmente, tener lágrimas de cocodrilo y decir, es que yo no quería hacerlo, es que me obligaron, es que me sentí mal y necesitaba desahogarme, es que me tratan mal y hay una forma de expresarme y es esta forma. Por algún motivo tratamos de mostrar un arrepentimiento que no es más que superficial. ¿Por qué superficial? Porque sí nos duele no pecar, sino que nos hayan descubierto, que nos hayan visto. Este tipo de arrepentimiento no tiene ningún efecto. Una persona que hace esto volverá a cometer lo mismo una y otra vez. ¿Por qué? Porque no hay un arrepentimiento real. Porque Dios no va a poder tratar con él. Porque no hay un deseo de ser tratado, ser regenerado, ser restaurado.
En este caso, David tuvo una evidencia de un arrepentimiento contrito. ¿Por qué un arrepentimiento contrito? La Biblia nos habla de un arrepentimiento contrito y humillado. Pero la palabra contrito es un arrepentimiento que nos abate, que nos hace sentir humillados y nos humillamos, y que le pedimos perdón de una manera tan real que deseamos que sea instantáneo, que sea rápido y que libere nuestras vidas de esa forma de vivir. Una persona que está contrita y se humilla, lo dice la palabra escritura. Hay un deseo real de no volver a cometer el mismo error, de dejar todo eso atrás y continuar de una vida diferente. Ese tipo de arrepentimiento es el que busca Dios en nuestras vidas. Si pecamos, la Escritura tenemos abogado para con el Padre. Pero si nosotros no buscamos un arrepentimiento real en nuestras vidas no tendrán la restauración correcta. Si vemos el caso de David, él no se había arrepentido. Él vivía, y dice los salmos, que él no dormía bien, que sus huesos se secaban porque él trataba de esconder su pecado. Esconder un pecado o no arrepentirse de ese pecado nos prolonga nuestra angustia, nuestro dolor. Vivir en pecado nos puede traer incluso enfermedad a nuestras vidas, nos puede incluso traer insomnio en nuestras vidas, puede traer amargura, incluso puede traernos hasta demencia. El no confesar nuestros pecados, el no recurrir a Dios, el sentir nada más algo bonito y decir voy a pedir perdón a Dios, pero sin realmente dejar ese pecado y volver hacia atrás instantáneamente en ese momento, es un grave error. Si podemos ver la cita, dice que Dios iba a traer castigo hacia David. No iba a morir, decía el profeta Natán, no morirás, pero sí vas a sufrir. Y va a haber una consecuencia de lo que has hecho. El niño que nació va a morir. Pensamos que a lo mejor arrepentirnos nos va a liberar de las consecuencias del pecado. Eso no va a pasar. Normalmente no va a pasar. Las consecuencias estarán ahí, a veces por toda la vida, a veces incluso hasta por generaciones. Un arrepentimiento debe ser rápido, eficaz en nuestras vidas, es decir, Dios nos perdona, pero nosotros debemos abandonar ese camino o ese estado de pecado inmediatamente. He escuchado que algunos pueden arrepentirse y dejan algún vicio, pero vuelven a estar en compañía o contacto con esas personas con las cuales tenían vicio. Puede ser a veces un error, porque a veces las personas vuelven a estar en una situación donde queremos enfrentar a Satanás en su propio lugar, en sus propios territorios. Pero nosotros necesitamos primero llenarnos de Dios, aprender de Dios, conducirnos en Dios para poder resistir al diablo. Volver al lugar donde vivíamos antes, es decir, en el sentido que vivíamos en pecado, y volver a convivir y volver a estar en esa situación es un riesgo muy grande. Nosotros debemos tener un tiempo para con Dios, un tiempo donde podamos ser transformados, renovados, instruidos, capacitados, discipulados para crecer en el Señor. Y el mejor lugar que hay es la iglesia. El cuerpo de creyentes que ahora nosotros formamos como familia, ellos podrán protegernos, podrán guiarnos, podrán auxiliarnos en el crecimiento en el Señor. Cuando tú te arrepientes y cuando tú confiesas tu pecado, el mejor lugar que puedes tener es junto a Dios y junto a la iglesia. Si tú te alejas de Dios, si tú te defines como una persona que te sientes capaz de enfrentar el pecado por ti mismo, estarás cometiendo un error. David entendió que él no podía enfrentar el pecado. David clamó muchas veces en sus salmos y clamó de una manera en que él decía que él no era suficiente, que él no entendía ni sus propios errores, que era bueno que Dios tratara y le mostrara sus errores porque él no era capaz. Nosotros no somos capaces a veces de darnos cuenta de lo malo que estamos o en la situación en que estamos. Pensamos que estamos en una situación correcta. Las únicas maneras de darnos cuenta es a través de la Escritura. Nosotros debemos aprender de la Escritura a través de la oración, a través del estudio, a través de la predicación. Por eso es necesario que nosotros continuamente estemos en Dios, con Dios, y que Dios esté tratando a través de nuestras vidas, a través de esos 3 puntos: la oración, la Escritura y la enseñanza continua.
El contacto con Dios nos hace no a lograr lo que nosotros queramos, sino que lo que Dios quiere lograr en nuestras vidas se logre. Si tú buscas a Dios para lograr tus objetivos, Dios no es una palanca para lograr tu éxito. Estás en un error. Dios lo que quiere es lograr un cambio y una transformación continuamente en ti, pero eso es a través de un corazón contrito y humillado. Si tú buscas lograr solamente a través de un arrepentimiento superficial, un arrepentimiento en el cual tú lo haces para que los demás vean que tú también te has arrepentido, o porque te da miedo que piensen mal de que tú sigues en tu pecado, estás en un error. Y las consecuencias pueden ser muy graves. No porque deseemos asustarte, sino porque la evidencia de la Escritura no lo muestra. A veces no queremos experimentar en cabeza ajena. Y la Biblia nos instruye a que aprendamos de ella, que toda palabra es útil para aprender de ella, para no cometer los mismos errores que otros cometieron. La Biblia no habla de hombres perfectos. La Biblia habla de hombres que no fueron perfectos, pero que hubo un Dios que trató con ellos aún en sus imperfecciones. En ningún pasaje hablamos de hombres perfectos, de hombres que son imperfectos, de hombres que buscaron a Dios, sí, pero que Dios los buscó primeramente para hacer una obra a través de ellos, no porque fueran correctos, fueran los mejores, sino porque Dios es mejor y Dios es el perfecto. Dios quiere tratar con nuestras vidas, y si tú te has arrepentido de una manera incorrecta, es el momento que tú puedas buscar a Dios y puedas humillarte y puedas experimentar el verdadero perdón, el verdadero arrepentimiento a través de un corazón contrito y humillado. Debemos tener cuidado de no solo pedir perdón como una costumbre, como a veces años, a lo mejor antes lo hacíamos, de solamente repetir una oración 1001 veces y pensar que estamos perdonados por lo que hemos hecho. Tiene que haber un cambio, un llorar, un dolor, de tal manera que nos duela haber pecado. Cuando no nos duele el pecar, entonces hay un problema en nuestras vidas. Y ese problema puede ver que nuestra mente, que nuestro corazón esté cauterizado por el pecado. Es decir, justificamos el pecado. Decimos, es que yo lo hice por tal motivo. Y el justificar el pecado es un gran error. Justificar el de hacer algo malo porque deseé hacerlo, porque alguien me hizo algo, porque yo tengo el derecho de hacerlo, es alejarte de Dios de una manera que no te has dado cuenta y que piensas que estás con Dios. Debemos buscar a Dios de la manera correcta. Y vuelvo a repetirlo, con un corazón contrito y humillado. Y si el dolor de pecar no está en tu vida, entonces hay un problema en tu corazón. Y debe haber una respuesta correcta en tu corazón. David supo la respuesta correcta, humillarse delante de Dios. Y pudo hallar gracia delante de Dios y no murió en ese momento. Porque la muerte él la pidió y dijo, ese hombre debe morir. Y debe pagar tanto por esto. Y dijo, no vas a morir, dijo Natán. Pero las consecuencias estarán ahí. Quisiéramos que no hubiera consecuencias, pero los puede haber. Busquemos de tal manera a nuestro Dios, que nuestro corazón siempre esté de la manera correcta delante de Él. Todos y cada uno de nosotros debemos examinar nuestro corazón día a día y tener la respuesta correcta con Dios. Un corazón contrito y humillado, Dios no lo rechaza. Dios te bendiga y espero que haya sido bendición este mensaje para tu vida y para la vida también mía ha sido bendición. Pues cuando aprendemos más de la Biblia tenemos más responsabilidad. Quien enseña, así como el que escucha. Dios los bendiga.